libre soy por tu gracia y tu amor. No puedo evitar querer acercarme a ti. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Puedo escuchar tu espíritu hablar. Yo quiero en tus brazos por siempre estar. Jesús, quiero confesar, escojo a ti, Jesús. Yo quiero confesar, yo corro a tu luz. Yo quiero confesar, escojo a ti, Jesús. Yo quiero confesar, corro a tu luz. Hola, 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 si se escucha. Estamos listos para la palabra de Dios esta mañana. Les estábamos compartimos la semana pasada sobre la importancia de traer la Biblia. Quiero ver aquí quién trae su Biblia, que pueda levantar su Biblia. Ya veo más Biblias, muy bien. Este libro es el que nos va a llevar en la victoria y es lo que nos va a llevar a cambios en nuestras vidas. La semana pasada compartimos sobre el tema de lo que Dios habló a mi corazón, que este año es año de cambios, que vamos a ver cambios en nuestras vidas van a tener cambios favorables y todo el mundo queremos ver cambios en nuestra vida, ¿no? Amén, amén. Entonces, y estuvimos hablando que esos cambios realmente no se pueden llevar a cabo así nada más, porque pues ya dijimos una palabra y dijimos este año es año de cambios y ya me voy yo y espero así que de repente Dios comience a hacer cambios en mi vida. No es así como funciona. Estuvimos la semana pasada enseñándoles que es por medio de sembrar la palabra de Dios, tomar las promesas que están en la palabra de Dios y comenzar a sembrarlas en nuestro corazón, comenzar a sembrar esa palabra para que produzca fruto en su tiempo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar continuando y reforzando la enseñanza sobre cómo vamos a tener resultados, cómo es que vamos a poder ver resultados en nuestra vida, ver cambios favorables. Primero quisiera que se pusieran todos de pie y vamos a hacer una confesión juntos con la Biblia en nuestra mano. Pónganse todo el mundo de pie, por favor. Tomen su Biblia en la mano. Algunos, si dicen, es que yo tengo la Biblia en mi celular, está bien. Yo uso a lo mejor más mi Biblia en mi celular, pero también uso mi Biblia en papel, en libro. Y vamos a hacer esta confesión juntos después de mí y digan, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Nunca más seremos igual. La palabra dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Les comentaba que nosotros tenemos que marcar una diferencia porque tenemos un Dios poderoso. Nosotros somos hijos del Creador del universo. Entonces tiene que notarse una diferencia en nuestras vidas.
La diferencia no va a ser de que, bueno, es que voy a la iglesia, que creo en Dios, o porque pues no hago esto, no hago aquello, y mostrar a lo mejor algo externo. Y no es nada más eso, nuestra vida tiene que mostrar el poder y la manifestación de Dios. Dios quiere que la gente pueda ver y nosotros ser testimonio de que hay realmente un cambio, que no somos iguales. Nosotros tenemos que mostrar el cambio y decir, somos cristianos, pero que ellos vean que tenemos una diferencia, no que nos enfermemos igual que todo mundo. Cristo Jesús, no creo que nunca se haya enfermado. Y esa es nuestra herencia. Dices tú, pero ¿cómo? Estamos en un mundo natural. Sí, pero el poder sobrenatural que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, hace mucho más abundantemente de lo que pensamos, pedimos o aún entendemos. Entonces no podemos limitar a Dios, y el problema es que con nuestra mente natural comenzamos a limitar a Dios y decimos, no, esto no puede ser. Pero no podemos nosotros vivir igual, no podemos decir, bueno, es que voy a vivir igual, en escasez, igual. Y no, necesitamos ver la prosperidad de Dios. Somos hijos del rey, el hijo del dueño del oro y la plata y de todo. Y dijo que no nos afanáramos, que Él iba a suplir todas nuestras necesidades. Dices tú, sí, pero no, o sea, yo sé que tenemos que hacer algo nosotros. Pero lo primero que debemos de hacer es poner nuestra confianza en Dios y en su palabra. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios y su palabra, lo demás va a venir añadido. Dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces tenemos que enfocarnos en las verdades del reino de Dios y cómo es que opera el reino de Dios. Nosotros somos hijos del reino de Dios. Nosotros debemos de operar en lo sobrenatural. Se debe ver una diferencia. Entonces, este año es un año de cambios. Cambios que te van a llevar, como dice la Biblia, que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Pero no nada más vamos a decirlo y vamos a esperar a que de repente suceda. Nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque esa es la forma que opera el reino de Dios. Opera por medio de la semilla. Todo en el reino de Dios lo diseñó Dios. Es más, toda la creación fue diseñada para que operara por medio de la semilla. Si no hay una semilla, no hay un fruto, no hay un resultado, no podemos tener una transformación. La semilla fue diseñada para que algo que parece inerte, algo que parece muerto, algo que parece que no es nada, que no lo podemos comer en sí, de eso pueda producir un cambio y una cosecha. Entonces tenemos que estar conscientes de que en nuestras vidas no puede suceder las cosas nada más así. Tiene que haber una siembra para que podamos ver una cosecha. Amén. Todos queremos una vida mejor. Todos queremos, en lugar de vivir con cierta enfermedad, yo por muchos años les comentaba, vivía con varias enfermedades crónicas. Era enfermizo. Y yo cambié de la enfermedad porque yo dije, yo quiero cambios en mi vida a vivir saludable, a vivir mejor. Todos queremos cambios en nuestras vidas, de estar de una vida triste o a una vida alegre. Todos queremos cambiar eso. Nadie queremos estar tristes, nadie queremos estar de una vida de preocupaciones, de temor, a una vida donde podemos estar confiados y donde podemos estar seguros y no estar con temor. Y estamos en este mundo y atravesamos por situaciones difíciles, pero tenemos que poner nosotros en máxima autoridad la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque cuando ponemos la palabra de Dios como máxima autoridad en nuestras vidas, es cuando comenzamos entonces a descansar y a ver los resultados. Leíamos la parábola del sembrador que decía que así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla, se va a la tierra, la siembra.
y que la semilla, el hombre no sabe cómo, porque él se va, pasa un día, otro, va y se duerme, pero la semilla produce y comienza a salir una hojita, después sale un tallo, y el hombre sin saber cómo, la semilla empieza a producir un tallo y luego sale una espiga y después produce el fruto. Así es como opera la palabra de Dios en nosotros. No es algo que tengamos que hacer con nuestro esfuerzo, es algo natural, debe ser algo natural. Una vez sembrada la semilla en la tierra, la semilla, nosotros sin saber cómo, comienza a producir. La situación es en qué tipo de tierra cae. ¿Cuál es la tierra en la que la semilla de Dios, la semilla de la palabra está cayendo? Y eso es lo que marca una gran diferencia. Hay un dicho popular, y es cierto, y lo hemos escuchado, que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y eso es muy cierto. Nosotros todos queremos cambios, todos queremos ver cambios, pero es necesario que cambie nuestra manera de pensar. También decía un científico famoso, de los más famosos que han existido en la historia, Albert Einstein. Él decía una definición que él decía sobre la locura, decía: locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No podemos estar haciendo lo mismo que hemos hecho durante varios años. Yo por muchos años hacía lo mismo, esperando tener resultados diferentes. Por muchos años yo decía: Señor, pues yo voy a ir y voy a ayunar y voy a orar y voy a pedirle a Dios: Señor, sáname. No aguantaba los dolores, le decía a mi esposa: yo creo que me voy a ir a operar otra vez, no aguanto los dolores en la espalda. Y iba y le decía: Señor, sáname, ten misericordia, los dolores son fuertísimos, Señor. Y decía: bueno, ahora a lo mejor en el Congreso, amor, vamos a ver tal Congreso en Monterrey o algo, y ahí a lo mejor el Señor me va a tocar y me va a sanar. Y pasaron años y seguía: bueno, no fue, pero tal vez la próxima. Y veía que a lo mejor algunos decían: es que yo ya sané, y decía: ay, qué padre, pero ¿por qué yo no? Y veía que muchos, pues, o algunos tú, no, pues bueno, en la próxima. Y siempre en la próxima y la próxima, y no ver cambios, y no ver resultados. Y decía: ¿qué es lo que está pasando? Si tu palabra dice esto, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Entonces después comienzas a traerte condenación, decir: es que a lo mejor yo no estoy siendo lo suficientemente correcto. Hay algo en mi vida que está impidiendo que Dios se digne, el Señor, a bajar su mano y tocarme. Y de esa manera también echaba abajo la cruz de Cristo, porque si digo que no soy digno, quiere decir que entonces aquel que me justificó no fue suficientemente digno para justificarme y hacerme justo delante de Dios, porque dice la palabra que somos justos, que Él nos justificó y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, por mucho tiempo no tomaba en cuenta la cruz de Cristo. Decía: no, Jesús, es que espérame, tu cruz, tú dices que por tus llagas fui curado, que tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, que el castigo de nuestra paz, fue sobre de ti, para que nosotros pudiéramos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y comenzaba a ir una y otra cosa, y decía: Señor, entonces lo que dice tu palabra, que en ti somos más que vencedores, que tú nos has dado la victoria. Pues no, yo no tengo victoria. Y después veía y decía: bueno, Señor, dice tu palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y yo no tengo paz. Y decía: a ver si ora por mí, pastor, para que venga la paz a mí, porque ando atribulado, o estoy teniendo tristeza. Y dice que el Señor Jesús, Él sufrió la tristeza de ser abandonado cuando estaba en la cruz.
y que Él fue abandonado y le dio la espalda a Dios en la cruz para que Dios nunca nos abandonara a ti y a mí. Pero no tomaba en cuenta la cruz porque decía, bueno, esa cruz no fue suficiente, pues yo le tengo que pedir acá a mi Padre, a Jehová, Señor, dame tu paz, Señor, sáname, Señor. Y le pedía a Dios que lo hiciera, no reconociendo que eso fue hecho hace 2000 años en la cruz. No lo reconocía. Y por muchos años no veía cambios en mi vida, porque simplemente no quería recibir la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de que el Señor pagó un precio para que yo pudiera tener salud, para que yo pudiera tener paz, para que yo pudiera tener alegría, gozo, para que yo pudiera tener en todas las cosas todo lo suficiente, aún para abundar para buenas obras. Decía, pero ¿cómo voy a hacer buenas obras si no me alcanza? Puede haber muchas situaciones en las cuales puedas vivir y decir, es que no es suficiente. Yo no tengo suficiente paz. Yo no tengo suficiente. Y lo que estamos diciendo con ello es decir, Jesús, tú no fuiste suficiente. Necesito a lo mejor un siervo de Dios. A ver, tú, siervo, ora por mí. A ver si la paz de Dios viene a mí. La paz es Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Puestos nuestros ojos en Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Jesús es la semilla, la cual fue sembrada para que cosechar muchos hijos. Y hijos iguales, porque cada semilla produce según su género. Y Él quería hijos iguales a Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice la palabra. Nosotros tenemos que manifestar a Cristo. Nuestra fe debe estar fundada y cimentada exclusivamente en la palabra de Dios, en Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo, Jesús. Nosotros tenemos que estar convencidos de que el sacrificio de Cristo Jesús fue una obra real, una obra perfecta, que en realidad que si dice que Él pagó en la cruz por nuestras enfermedades y decir, Señor, yo creo tu palabra y yo recibo por fe esa salud. Yo la recibo por fe. Cuando yo comencé a sembrar en mi corazón la palabra de Dios con respecto a sanidad y comencé en mi corazón a sembrar la palabra de salud y sanidad, comencé a ver cambios. Y así como dice la palabra de Dios que siembras la semilla y pasan días y de repente ves que salió ya de la tierra una hojita, después sale un tallo, el tallo crece. Así comencé a ver yo cambios en mi vida, comencé a ver cambios en mi salud. Pero hay que mantenerse firmes en la palabra de Dios, porque por mucho tiempo nosotros adaptamos la palabra de Dios a nuestra manera de pensar. Dice en la palabra que las doctrinas de hombres y enseñanzas de hombres y costumbres de hombres invalidan la palabra. Cuando nosotros mezclamos la palabra de Dios con enseñanzas de hombres, invalidamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tomar la semilla de la palabra incorruptible, tal y como es ella. En agronomía dicen que modifican las semillas y crean un híbrido para que la semilla pudiera tener mayor rendimiento. La palabra de Dios no necesita ser adulterada, la hizo Dios y fue perfecta. Fue perfecta y la palabra de Dios la tenemos que tomar tal y como está ahí y sembrarla en nuestro corazón y va a producir una cosecha abundante. Proverbios 23, verso 7 dice, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Tal y como es tu pensamiento en tu corazón, así eres tú. De la manera que tú piensas en tu corazón,
es el resultado que tú vas a tener. Yo no tenía resultados porque en mi corazón el pensamiento de cómo yo iba a recibir de Dios estaba enfocado no en la obra consumada de Cristo. Estaba enfocado en Dios, que Dios lo fuera a hacer. Dios, tú me vas a sanar. Dios, tú me vas a tocar. Dios, tú me vas a dar esto. Y yo no decía, gracias porque Jesús, por sus llagas fui yo curado. Ciertamente Él se llevó mis dolores, mis enfermedades y sufrió mis dolores. Yo tenía mucho dolor. Y decía, no, yo le pedí a Dios acá. O esperaba que de alguna manera externa o de alguna manera fuera de poner mis ojos en la cruz, Dios hiciera algo con mi vida. Y la verdad, por muchos años no vi resultados. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos los pensamientos correctos, la palabra de Dios en nuestra mente. Porque si no ponemos los pensamientos correctos, no vamos a poder dar el resultado correcto. Si no cambiamos nuestra manera de pensar y alinearlo a la verdad de la palabra, no vamos a poder tener resultados. Dice, y vamos a leer Josué 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Me gusta cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice que nunca se apartará de ti este libro de instrucción. Este libro de instrucción. Nosotros sabemos que ahora ya no estamos bajo la ley. Que ahora no tenemos la obligación de cumplir la ley para poder agradar a Dios. Ahora es por medio de la fe en Jesucristo que podemos agradar a Dios. Es por fe y es gratis. Pero dice ahí en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de instrucción, la palabra de Dios. No se aparte de tu boca este libro. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. La cita, la semana pasada leímos sobre el sembrador y decíamos que de día y de noche sembraba. Y aquí dice que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Para que guardes esa palabra en tu corazón y comiences a actuar y activar esa palabra que tú has sembrado en tu corazón. Porque entonces, fíjate ahí donde dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es hasta que tú guardas la palabra y comienzas a meditarla día y noche meditas la palabra. Entonces dice, es cuando entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es muy importante en qué estamos pensando, en dónde están nuestros pensamientos, porque leímos que cuál es el hombre en su pensamiento, tal es él. Entonces, si tú estás recibiendo, teniendo resultados que no son los que tú esperas, eso quiere decir que tú estás meditando en pensamientos equivocados. Tú no estás meditando en la palabra de Dios, tú estás meditando en quién sabe qué cosa. Tal vez estés meditando en una manera equivocada de aproximarte a Dios. La manera correcta de aproximarnos a Dios es Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. En Él debemos poner nuestros ojos, en su obra, en lo que Él logró. Porque de Él tomamos todos. No hay otra fuente. La fuente es Cristo. Nuestra vida debe estar fundamentada en la roca. Nosotros debemos de fundamentar y edificar nuestra vida sobre la roca que es la palabra. Jesús es la piedra angular. No Moisés, no David, no el que tú quieras, es Jesús. Nuestra vista debe estar puesta en Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es lo que Él hizo. Por eso dice la palabra que no hay otro al cual darle gloria. Que en el cielo están millones de ángeles
millones de millones y millones de criaturas vivientes diciendo día y noche, santo, 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 el Cordero que fue inmolado. Para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra. No hay ningún otro nombre en el cual podamos nosotros ser salvos. Y cuando hablan la palabra salvos, porque aquí también leemos Efesios 2:8, que que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y algunos dicen, por gracia soy salvo por medio de la fe. Pensamos que nada más salvos de no ir al infierno. Pero la verdad es que fuimos salvos de todo. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para que seamos salvos de tristeza, para que seamos salvos de escasez, para que seamos salvos de enfermedad, para que seamos salvos de todo lo que tú necesites. Todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida se encuentra en la persona de Jesús. Todas las cosas se encuentran ahí, todo lo que tú necesitas. Si queremos ver cambios verdaderos en nuestra vida, tenemos que ir a Cristo, al Verbo, a la palabra, y fundamentar nuestra vida sobre el Verbo, sobre la roca que es Cristo Jesús. No distrayéndote a diestra ni a siniestra. No porque te digan, mira acá está el Señor, esto es así. No, es simple. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Queremos ver los cambios, tenemos que permanecer, dice una cita, pegados a Jesús, pegados a Jesús. Dice una cita que nosotros somos las ramas y Él es el tronco, y que ninguna rama puede dar fruto si no permanece unida o pegada al tronco que es Cristo. Necesitamos permanecer pegados a Él. Queremos ver resultados, tenemos que meditar la palabra. Tenemos que hacer una costumbre de comenzar a meditar lo que dice Dios. Tal vez el doctor te dijo un reporte a ti. Estábamos platicando con unos hermanos aquí de la iglesia. Y tal vez el doctor te dé un reporte. Los doctores son buenos para profetizar. Y aquí hay doctores, aquí hay un doctor que es mi hijo espiritual y atiende a mi papá. Pero muchas veces ellos tienen la obligación de decir lo que dice el reporte. Dice, así dice el análisis, así dice el resultado. Dice que tú tienes esto, esto y esto. Y se basan en lo natural. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esta debe ser nuestra máxima autoridad. Ok, está bien, ya me dijiste que eso dice el reporte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si dice la palabra de Dios que por sus llagas fui yo curado, quiere decir que yo puedo vivir en salud. Yo oro por mis papás y los veo mejorar cuando comienzo y llego y declaro la palabra en ellos. Lo que hago es declaro la palabra y digo que sus cuerpos se vivifican día a día. Que el espíritu que está en ellos vivifica su cuerpo mortal. Nuestro cuerpo un día va a morir, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros vivifica nuestro cuerpo mortal. Cuando yo comencé a declarar la palabra de Dios en mi vida, en áreas con las cuales estuve batallando muchísimo, comencé a ver cambios. Sigo declarando la palabra de Dios en mi vida. Sigo hablando y digo que la palabra, que el Espíritu que está en mí vivifica mi cuerpo mortal. Yo declaro cosas que a veces me dicen, ay, ¿para qué? Digo, cada día me rejuvenezco. Porque dice la palabra que Él nos rejuvenece como las águilas. Y dices tú, más joven que hace 10 años. Y dices tú, ay, no, yo declaro. ¿Y sabes qué? Yo lo creo en mi corazón. Y dices tú, ¿para qué? Yo sé que yo puedo detener el proceso. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo. Y yo comienzo a declarar esa palabra en mí. Y comienzo a declarar la palabra y me paro al espejo y me hablo y me digo a mí mismo. Dice la palabra que Dios envió su palabra y nos salvó de la ruina. Y que su palabra va y hace aquello por lo cual fue enviada y no regresa vacía.
Y yo lo creo, entonces comienzo a meditar y comienzo a declarar eso en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué cambios quieres ver en tu vida? Comienza a declarar la palabra de Dios, comienza a meditar en la palabra día y noche, día y noche. Que tu pensamiento persevere en la palabra de Dios, con acción de gracias. Porque el que da gracias es porque sabe que recibe. Porque el que no recibe no da gracias. Pero si tú realmente crees que Cristo Jesús hizo eso por ti, tú dale gracias. Y gracias. Y dice la palabra que no caminamos por vista. No porque ya lo vea, voy a dar gracias. Ya que ya lo veo, ya te doy gracias. Sino caminamos por fe. Caminamos por fe. Y le llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Caminamos por fe. Porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza en que aquel que prometió se cumplirá en nosotros. Y si Dios prometió por medio de Jesús, esa promesa se cumple en nuestra vida. Sabes, la palabra de Dios completa, toda la Biblia contiene más de 3,000 promesas. Promesas de Dios buenas para tu vida y para mi vida, para cambiar nuestras vidas, para sacarnos del fracaso, la derrota, el pozo cenagoso y llevarnos a un lugar amplio y espacioso, a un lugar de bendición, a un lugar de paz, a un lugar mejor. Pero eso únicamente se logra cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Cuando ponemos la confianza en su palabra. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia. Ayer estaba dando clases en un instituto bíblico y les estaba comentando. Me decían, porque estaba haciendo algunos contrastes sobre el pacto nuevo en Cristo, en la gracia, y el pacto antiguo. Y una persona me dijo, bueno, y entonces, ¿qué podríamos decir que sería rescatable para leer del Antiguo Testamento? ¿Qué sería lo mejor que podríamos leer? Le dije, todo. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra es útil para enseñar, para exhortar, para redarguir. Toda la palabra es sabiduría. No toda la palabra es la gracia de Dios en Cristo. Hay cosas que ya pasaron, pero toda la palabra es útil. Y les decía, en el antiguo pacto hay más promesas ahí, tesoros de las promesas de Dios, de las que hay en el nuevo. Digo, tú puedes leer y leer todo el Antiguo Testamento y vas a encontrar muchísimas promesas de Dios para tu vida, muchísimas promesas sobre toda área. ¿Qué necesitas? Dices tú, es que yo estoy pasando esto en mi vida. Bueno, para todo hay promesas. Yo les digo, ahí está el Google, el Google. Pueden meterse por internet y buscar y decir citas bíblicas con respecto a esta situación. Y vas a encontrar una lista de citas. Y tú puedes agarrar y leer y decir, estas son las citas que más me siento identificado o me gustan. Y las tomas y tú agarras esas citas y las comienzas a declarar en tu vida, en tu familia, en tus hermanos, en tus hijos, en tus amigos, donde tú quieras aplicar esas citas son semillas que van y hacen aquello por lo cual son enviadas. Tú comienzas a declarar las citas y a meditar en ellas de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿en qué estamos nosotros meditando? ¿En qué pasamos tiempo pensando? ¿Pensamos en fracaso, en escasez? ¿Pensamos en enfermedad? Ay, es que qué malito estoy. Ay, es que esta enfermedad que tengo, y luego digo, tengo.
yo no tengo ninguna enfermedad porque Cristo se llevó mis enfermedades. Y dices, pero sí, pero es que yo la siento. No importa lo que sientas, no andamos por vista, andamos por fe. Ay, pero es una realidad. Sí, pero es temporal. Las cosas de este mundo, dice la palabra, son temporales. Nosotros ponemos nuestros ojos en lo eterno. La palabra de Dios no es temporal. Dice, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. La palabra de Dios es eterna. Tu situación, tu problema por el cual pasamos, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, son temporales. Comienza a ver y a meditar en el bien de Dios para tu vida y ve esos problemas temporales que ya pasaron. Mira, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto y estaban próximos a entrar a la tierra prometida, a las promesas, al lugar donde dice la Biblia que Dios quería introducir y entregarles esa tierra a su pueblo, a Israel. Y decía Dios, esa tierra es una tierra muy fértil, es una tierra muy buena. Es un lugar donde fluye leche y miel, como diciendo, es un lugar de dulzura para tu vida, de confort. Y les decía, los voy a introducir a esa tierra y van ustedes a tener ciudades que ustedes no edificaron, casas llenas de todo bien que ustedes no edificaron. Decía, pozos de agua que ustedes no cavaron, es lo que yo les voy a entregar. Dice, el Señor les dijo, todo lo que les voy a entregar, esa tierra llena de todas las promesas por las cuales salieron. Dijeron, la promesa era que yo les voy a entregar ese lugar de abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Y dice que el pueblo de Israel